Lo invito a que abra su Biblia conmigo y vamos a leer Hechos capítulo 4. Hemos usado estos versículos como texto base de estas enseñanzas durante este mes. Hechos capítulo 4 y su versículo 12. Cuando usted tenga esa palabra, se prepara para leerla y así todos juntos leemos esa poderosa palabra. Entonces, una vez más, Hechos capítulo 4, verso 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu palabra, Señor, que hoy hemos leído. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a creer tu palabra y aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse en esta preciosa mañana. El propósito de estas enseñanzas que hemos compartido durante estos días, durante estas semanas de este mes, hermanos, es en realidad hermanos, para que la iglesia entienda que nosotros, hermanos, tenemos un Cristo vivo. Y hermanos, tenemos a alguien a quien servimos, a quien seguimos, porque ser cristianos significa ser discípulos, hermanos, que puedan hacer lo que el Señor manda a que la iglesia haga, o la iglesia tiene que hacer lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos. Por eso hoy en día necesitamos aprender a usar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es una simple fórmula religiosa y decir en el nombre de Jesús, no es un amuleto, hermanos, sino que es autoridad, es una expresión de autoridad. El nombre de Jesús le da autoridad a la iglesia, le da carácter y poder a la iglesia cuando emplea o cuando usa o cuando camina en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando la iglesia camina con Jesús, entonces hay un poder que se manifiesta sobre aquellos que caminan creyendo en la palabra. Y de esa manera llega una transformación en cada área de la vida del creyente. Amén. Del creyente, porque hay cristianos que no creen. Amén. Por eso nosotros debemos de ser cristianos creyentes, que creamos la palabra de Dios, caminemos conforme a la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, no será en vano mencionar el nombre poderoso de Jesús. Y podemos notar que, hermano, el nombre de cada persona es identidad, el nombre de cada persona es autoridad y es misión. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos de vivir una vida en oración, actuar en el nombre de Jesús, tener una vida de oración. El día de ayer tuvimos una reunión con una persona y decía que el día de ayer pedía a Dios, oraba a Dios. El día de ayer por la mañana estaba pidiendo la dirección de Dios qué hacer en su vida, y nos compartía que estaba estudiando la Biblia, que en años anteriores leía la Biblia un versículo por día, otro versículo otro día, pero dice que este año se propuso a leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis durante un año en un año. Entonces decía ayer: hoy es mi día número 100 que voy leyendo la Biblia, me quedan 200 días, decía ella. Entonces
Yo creo que como cristianos necesitamos orar, necesitamos, hermanos, entrar en un tiempo donde nosotros debemos de actuar en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros actuamos en el nombre de Jesús, eso significa que estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Es decir, que cuando nosotros caminamos o vivimos bajo el señorío de Cristo, entonces estoy dispuesto o estamos dispuestos para vivir en obediencia, para seguir la palabra de Dios, para caminar conforme a la palabra de Dios, para que después me vaya bien en todo lo que yo haga o en lo que hagamos, nos vaya muy bien. Yo esta mañana quiero hablar sobre algunas evidencias, porque es mucho, pero vamos a tratar de algunas evidencias como nosotros podemos entender que una persona está actuando bajo el nombre de Jesús. Hay algunas cosas que se manifiestan. Escucha muy bien esto. Cuando la persona está bajo el señorío de Cristo, hay evidencias, hay cosas que la gente va a ver. No solamente serán de palabras, sino que de hechos. Amén. Porque muchas veces, por eso les decía, muchas veces decimos soy cristiano, pero no hay evidencias que lo puedan caracterizar o que caractericen a esa persona de ser un verdadero seguidor de Cristo. Yo creo que es tiempo hoy nosotros donde podamos honrar el nombre de Jesús y que valga la pena, hermanos, decir yo camino con Jesús, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, soy discípulo de Cristo. Para eso necesitamos actuar y que, hermanos, como discípulos se pueda evidenciar por nuestro testimonio lo que realmente somos en Cristo Jesús. Entonces, quiero tratar de la primera evidencia que se ve cuando una persona tiene a Cristo en su corazón. Es que en primer lugar, la persona llega a obtener sabiduría en el nombre de Jesús. Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, amén. Y entonces eso es tener la sabiduría, actuar en sabiduría. La persona que no actúa sabiamente ya es cristiano, viene a la iglesia, pero si no tiene sabiduría cuando actúa, yo pienso que esa persona, ese cristiano necesita, o ese discípulo necesita trabajar para que el Señor le dé sabiduría, buscar la sabiduría a través de la palabra del Señor, para que entonces todos nosotros los que estamos aquí podamos actuar en sabiduría en el nombre de Jesús. Pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Yo quiero invitarlo a Primera de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a leer una palabra del Señor ahí en Primera de Corintios capítulo 1, su verso 24. Dice la palabra del Señor de esta manera: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y rendición, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús nosotros vamos a hallar sabiduría. La Biblia es muy clara que el que le falta sabiduría, que se lo pida a Dios. Si tú crees que te falta sabiduría, pide sabiduría a Dios, y sabiduría te dará Dios, nos dará Dios. Caminaremos en sabiduría, daremos pasos en sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios revelada. Por eso hoy en su nombre recibimos dirección, discernimiento y consejo espiritual. El día viernes estuvimos hablando sobre ser direccionados en el nombre de Jesús. Pero para ello necesitamos tener sabiduría. ¿Dónde necesitamos tener sabiduría? Cuando tomamos decisiones familiares, decisiones ministeriales, decisiones personales, es ahí donde necesitamos sabiduría. Hoy, como enseñábamos el día viernes, posiblemente hay algunos que están tomando decisiones, pero ya pusiste esa decisión en las manos del Señor para que el Señor te guíe, para que el Señor te direccione en esa decisión que estás tomando en este tiempo. Y si no, yo te invito que tú le pidas sabiduría a Dios en el nombre de Jesús, para que el día de mañana esa decisión que estás tomando hoy pueda ser de bendición los resultados, y no sea para mal, sino que para bien. Pero para ello es importante que nosotros pidamos sabiduría. Repite conmigo: sabiduría. Solo viene de parte de Dios. Y por eso hoy necesitamos levantarnos y pedir sabiduría a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, entonces cuando la persona busca del Señor y anda bajo o vive bajo el señorío de Cristo, la primera evidencia que se puede notar y se deja ver es que la persona comienza a actuar en sabiduría. Pero también hay gozo en el nombre de Jesús. Otra evidencia es el gozo. Antes tal vez la persona sin Cristo tenía una vida amargada, y si no pasaba un día amargada, le hacía falta, buscaba cómo amargarse. Amén. Porque estaba sin Cristo, estaba en crisis de amargura. Pero ahora, cuando la persona, hermanos, hay personas que tienen la cara de amargada, pero a veces nada más es el rostro, pero tienen un corazón tan lindo, hermanos, que son, si ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, hermano, hoy creo que necesitamos hoy tener gozo en el Señor. ¿Por qué razón necesitamos del gozo? Estás pasando pruebas, estás pasando luchas, busca el gozo que viene de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Por eso, hermanos, cuando la persona vive bajo el señorío de Cristo, lo que existe en su corazón es gozo. Está gozosa esa persona en todo tiempo. Incluso cuando llegan pruebas, grita ahí: gloria sea tu nombre, Señor, porque a esta prueba le voy a mostrar quién eres tú. Tú eres poderoso y en tu nombre voy a vencer esta prueba, este problema, esta situación. Se goza la persona, hay gozo en su corazón. Lea conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 16. Aleluya.
Juan capítulo 16 y su versículo 24 dice así la palabra del Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros siempre pedirle al Señor cualquier cosa para que siempre haya gozo en nuestras vidas, en cualquier momento, en cualquier situación que nosotros nos encontremos. Dios siempre nos dará a cada uno de nosotros esa bendición de tener gozo. En Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Ahí el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, verso 4: regocijaos en el Señor siempre, no solamente por un momento. Y luego añade una vez más, otra vez digo, regocijaos. En la misma palabra del Señor nos enseña que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversidad de pruebas. No es fácil decir esto, hermanos, o tal vez no es fácil, tal vez es fácil decirlo, pero estar no será fácil. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros nos regocijemos. El regocijo es doble gozo. Hay que gozarse exageradamente, hacer una fiesta, tirar, ¿cómo dicen la casa por la ventana? ¿Verdad que sí? Cuando te encuentres en diversidad de pruebas, haz fiesta, compres ahí fajita para compartir con todo mundo. Amén. Que me inviten cuando hagan sushi por ahí. Hello. Regocíjate en el nombre de Jesús, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermano amado, el gozo en Cristo no depende de circunstancias. Depende del poder de Dios. Orar en su nombre, hermano, trae gozo completo, produce gozo completo en tu corazón. Hermano amado, una vez más repito, el gozo, hermanos, no depende, o el gozo en Cristo no depende de las circunstancias que estás pasando hoy. No pongas cara de víctima, gózate, ríe en el nombre de Jesús, y toda tristeza se va en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer hoy. Necesitamos quitar ese rostro de amargura. No le des lugar al enemigo. No dejes que el enemigo te robe la paz, que el enemigo no te robe el gozo. Regocíjate, regocíjate. Amén. Decía nuestro apóstol: no tienes la culpa de la cara que tienes, decía, pero de la que pones, sí. Amén. Amén. Así que sonríe, Cristo te ama. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el creyente, no estoy diciendo el cristiano, porque mucha gente se llama que son cristianas, pero el creyente puede atravesar pruebas, dificultades, problemas, y hermanos, pero sin perder el gozo. Amén. ¿Saben por qué no pierde el gozo? Porque esa persona enfrenta los problemas
con Cristo. Y la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces las circunstancias no le roban el gozo, porque esa persona camina en el nombre de Jesús. Por eso hay que caminar en el nombre de Jesús. Aplicar ese nombre sobre nuestras vidas es caminar en su palabra, es caminar bajo su autoridad, bajo estar ahí, hermanos, bajo autoridad de nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando la persona ora y produce un gozo completo en su corazón, esa persona está siempre agradecida con Dios. Incluso cuando pasa por problemas: gracias, Señor, hay gozo en mi alma, Señor, por lo que estoy pasando, porque estoy seguro, Señor, que lo que me espera detrás de esta dificultad, de este problema, de esta montaña, de este monte que estoy enfrentando, hay algo esperando por mí, algo grande, una bendición. Y la persona se alegra y no pierde el gozo. Entonces es ahí donde esa es la otra evidencia que se deja ver en una persona cuando tiene a Jesús, cuando él anda no en sus fuerzas, sino que anda en el nombre de Jesús. Otra de las evidencias que podemos ver en la Biblia es la humildad. ¿Cuántos son humildes aquí? Hermano, hay que ser humildes en todo tiempo, hombre. Tú puedas tener lo que puedas tener, pero tú tienes lo que tienes por Cristo. Si no fuera por Él, no tuviéramos nada. Y por tanto, nosotros tenemos que ser humildes en el nombre de Jesús. Tienes lo que tienes por Él. Así que necesitamos ser humildes y entender que la palabra del Señor dice que Él atiende al humilde y ve al de lejos al altivo. Atiende la oración de aquel que se humilla delante de Él. Pero aquellos que son orgullosos, ¿cómo Dios los va a escuchar si son orgullosos? Nosotros hoy necesitamos comenzar a caminar en humildad. Si estás bendecido materialmente, gloria a Dios. Yo soy el primero que celebro tu éxito, tus logros. Yo celebro contigo lo que tienes. Me voy a alegrar cuando tengas ahí, no sé, un buen carro del año, tu casa, y yo soy el primero que le va a dar gracias a Dios. Pero nosotros tenemos que caminar en humildad, así como Cristo, en todo tiempo. Hello, ¿estamos acá, hermanos? Ok, vaya conmigo a Filipenses 2. Aquí ya lo tengo. Filipenses capítulo 2, 5, y vamos a leer del 5 al 9. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice ahí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y entonces la humildad se tiene que evidenciar en cada cristiano. Ser humilde es tener el corazón de Cristo. Hermano, la persona, hermano, confunde la humildad con pobreza.
Ay, es que esa persona es tan humilde. Hermano, a veces los que nosotros creemos que son humildes son más orgullosos que el diablo mismo. Disculpe, pero se me salió. La persona puede ser millonaria, pero si tiene a Cristo en su corazón, hay humildad en su corazón. Por eso nosotros hoy en día necesitamos caminar en humildad, aprender de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, teniendo el nombre sobre todo nombre, primero escogió ser humilde. Él escogió ser humilde y no se aferró a ser igual a Dios. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Seamos humildes, hermanos. Cuando en la persona hay una altivez, hay orgullo, necesitas de Cristo, necesitas del Espíritu Santo. Ya tienes que bajarle 2 líneas a ese orgullo. Ya tienes que someterte al señorío de Cristo. Gloria a Dios por lo que tienes, por lo que haces. Es por Cristo, no por ti. No es por nadie. Yo estoy aquí no porque yo sea mejor que los demás, no, sino porque Dios ha sido bueno. Yo no soy más que otro, no. Yo soy servidor de ustedes, servidor de Cristo y servidor de ustedes. Hay que ser humildes en todo tiempo, y cuando se deja ver la humildad en la persona, eso significa que tiene a Cristo y camina siempre obrando bajo la dirección de Cristo, o camina en el nombre de Jesús. Es un embajador de Cristo. El embajador no va a andar en su nombre. Los embajadores de cada país que son enviados en cada nación, ellos actúan en el nombre del país, no en su nombre. Y nosotros como cristianos necesitamos ser humildes hoy, porque somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo y hay que representarlo de la mejor manera, hay que representarlo con excelencia. Amén. Pero para eso necesitamos ser humildes. El verdadero poder espiritual siempre camina con humildad. Amén. Porque aquel hombre, cuando fue y oró a Dios, entró humildemente. Y aquel que entró con orgullo, Dios no lo escuchó. Esa es la Biblia, que escuchó la oración del publicano, del menospreciado, que llegó y reconoció sus faltas. Pero aquel orgulloso, aquel religioso que se creía santo y que tenía conexión directa con Dios o algo así. Nosotros tenemos conexión directa con Dios, pero aquel que se jactaba que era bueno y dijo: no soy como este hombre, adúltero, pecador, bla, bla, bla. Hermano amado, la oración del orgulloso, Dios no escuchó esa oración. Escuchó la oración del humilde, de aquel que verdaderamente reconoció que necesitaba de Dios, porque el orgulloso no acepta que tiene errores, no acepta la ayuda de Cristo en su corazón. Necesitamos evidenciar en nuestras vidas la humildad, necesitamos practicar la humildad, necesitamos caminar en humildad para que Dios obre de una manera poderosa sobre nuestras vidas. Servimos hoy en día, ministramos, lideramos, hermanos, ya sea la iglesia, nuestros hogares, hermano, pero es gracias a Él. Pero hagámoslo
en humildad o con humildad y en su nombre, y las cosas van a cambiar para tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermanos, entonces tenemos que pedirle al Señor, decirle: Señor, te pido que tú me des sabiduría, dame gozo, Señor, en todo tiempo, y decirle: Señor, ayúdame a ser siempre humilde en tu nombre. Y cuando eso sucede, hermanos, Dios comienza a obrar a tu favor. Dios es bueno. Ahí mismo en Filipenses 4:13 dice así. Muchos de ustedes ya saben de memoria este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la otra evidencia que se deja ver en la vida del creyente cuando anda en el nombre de Jesús es que esa persona es fuerte. Hay una fortaleza en su vida. Pase lo que pase, ahí está siempre de pie, buscando del Señor. Truene y llueve, haya relámpagos, haya tempestad, haya huracanes, haya lo que haya persecución, la persona está firme en su fe y aprende a enfrentar todo problema. Por eso hoy, si tú has enfrentado situaciones difíciles en tu vida y has decaído espiritualmente, yo te exhorto hoy que tú puedas confiar más en Dios y puedas pararte firme y decir: venga lo que venga, yo sé que Cristo está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que se levante lo que se levante, no va a poder conmigo. Pararse uno, hermanos, confiando plenamente en el Señor, hermanos. Y cuando eso sucede, hermanos, automáticamente se levanta una protección a tu alrededor y se cumple lo que dice en Salmo 23: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque no va a llegar, porque tu confianza está en Dios, porque tu protección es Dios, porque hay fortaleza en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es bueno. Y entonces, en la debilidad, en la enfermedad, en pruebas, en batallas, hermanos, cuando declaramos el nombre de Jesús sobre nuestras vidas, la fuerza llega. Ok. Otras de las evidencias. Bueno, entonces, para terminar con esta evidencia de fortaleza en el Señor, la persona permanece cuando tiene a Cristo, se vuelve fuerte. Ya no cualquier cosa lo va a sacudir o mover. No cualquier cosa va a venir a envenenar su mente, su corazón, sino que permanece ahí. Está en Cristo Jesús. Incluso aunque le digan cualquier cosa, ahí está, firme, sirviendo al Señor. Porque sabe que él está sirviendo a Cristo y no al hombre. Y él dice: aquí estoy, aquí el Señor me plantó, así que aquí voy a echar raíces y aquí voy a dar fruto. Nadie lo mueve, porque está fuerte y tiene fuerzas en el nombre de Jesús. Voy rápidamente a otra evidencia. Esta evidencia es obediencia. Amén. Una de las mayores evidencias que el creyente debe demostrar en su vida es la obediencia. Cuando aquel creyente vive bajo el señorío de Cristo, entonces se evidencia la
obediencia. Hay una evidencia de obediencia. La persona obedece la palabra del Señor, entra en modo obediencia. Pero la palabra de Dios, por supuesto. Vivir en el nombre de Jesús implica obedecer su palabra. Eso es. Caminar conforme a su palabra, eso es obediencia. Toda acción que el creyente hace en su vida en el nombre de Jesús, hermanos, será algo de bendición para su vida. Camina conforme a la palabra y la palabra de Dios trae vida sobre esa persona. Entonces necesitamos entrar en modo obediencia. El cristiano o el creyente, mejor dicho, debe de andar siempre en modo obediencia. Obedecer la voz de Dios, obedecer la palabra de Dios, caminar en obediencia, obedecer a las autoridades delegadas, obedecer allá afuera, hermanos. Fíjese que allá en la calle hay unos letreros que le llaman stop en cada esquina. No hay un policía ahí, pero ahí está el stop. Eso es autoridad. Y cuando alguien desobedece, hermanos, la autoridad, hay consecuencias. En algún momento a alguien le pusieron un ticket porque no obedeció el stop, le dio directo y por ahí se apareció el policía y le puso las luces. Obedecer cuando nadie te ve. Donde estés, obedecer la palabra de Dios. Porque Dios te ve, Dios nos ve. De manera que nosotros necesitamos estar siempre en modo obediencia. Dele ese fuerte aplauso al Señor, hombre. No se me queden viendo muy serios. Amén. Dios es bueno. Entonces, cuando la persona comienza a caminar en obediencia, hermano, el cristiano representa dignamente el nombre de Jesús. Obedecer su palabra. Van a decir: oh, este ha de ser cristiano, por eso obedece. Y por la obediencia te pueden bendecir. Si trabajas en alguna compañía, te van a aumentar o te van a subir para supervisor, para manager, jefe sobre los demás. Pero hay que obedecer. ¿Ven? No basta con hablar en el nombre de Jesús. Debemos de vivir, hermano, conforme a su palabra. Porque muchos van a hablar en el nombre de Jesús. Si tú hablas en el nombre de Jesús en tu trabajo, pero tus actos no muestran realmente que eres creyente, hermano, eso no va a funcionar. Lo que funciona es tu buen testimonio en el nombre de Jesús. Termino con esto. Y alguien me asiste ahí con el piano. Ok, otra de las evidencias que el creyente debe mostrar en todo tiempo, hermanos, es la consagración o la santificación en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo caminas? ¿Cómo está tu vida? ¿Has dedicado tu ser, tu cuerpo, tu mente, tu corazón en consagración a Dios? Esa respuesta tú la tienes. Cada quien tiene esa respuesta. Lea conmigo Primera de Corintios. Vaya conmigo, regrésese a Primera de Corintios. Amén. Capítulo 6, su versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Dice así la palabra del Señor.
Y esto erais algunos, mas ya no habéis sido, mas ya habéis, dice. Una vez más quiero leer esto. Capítulo 6, verso 11 de Primera de Corintios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe? Dios nos ha justificado, Dios nos ha santificado en el nombre de Jesús. Si usted se regresa unos versículos unos versículos atrás, te das cuenta, hermanos, de la lista que habla ahí, como éramos antes. Pero ahora que tenemos a Cristo, nosotros ya hemos sido santificados en el nombre de Jesús nuestro Señor. De manera que hoy somos santificados no por nuestras obras, sino que por la obra de Cristo. Su nombre nos aparta del pecado y Él nos consagra a Dios. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, apartarnos de todo pecado, hacer todo lo posible de guardar nuestras vidas para el Señor, consagrar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos y todo lo que somos, consagrarnos a Dios, santificarnos a Dios. La santidad no es legalismo. La santidad no está en qué zapatos te pusiste hoy, en qué ropa te pusiste hoy. Hermanos, la santidad es obedecer la palabra de Dios, es consagrarse, guardarse, amar a Dios. La santidad es estar limpio delante del Señor. ¿Y cómo vamos a ser limpios delante del Señor? Reconociendo que le fallamos. Dice su palabra: hijitos, si alguno de ustedes ha cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesús nuestro Señor. Es decir, que cuando la persona reconoce que le falla a Dios y le pide perdón, entonces el Señor lo limpia, lo santifica, lo guarda, lo consagra para Dios. Por eso la importancia que nosotros tenemos de consagrar nuestras vidas, estar aquí también en modo santidad, en modo consagración en todo tiempo, porque esto es una respuesta nuestra en agradecimiento a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esta es una manera, esta es una evidencia que el creyente debe demostrar por su agradecimiento a Dios, por las bendiciones que Dios ha derramado sobre su vida, porque Dios nos ha perdonado. No es legalismo. Quizás hoy en tiempo, cuando las personas escuchan de santidad, piensan que es legalismo. No es eso. Creo que la santidad es producto de todo lo que de nuestros actos. Voy a actuar en humildad, voy a confiar en Dios, que es mi fortaleza, voy a confiar en Él, obedeciendo su palabra, siendo humilde, también tener ese gozo, tener sabiduría. Todo eso me va a llevar a lo que es la santidad. Yo creo que todas las evidencias se resume todo en santidad, en consagración. Cuando andamos así, hermanos, entonces el nombre de Jesús nos da la sabiduría, nos da gozo, nos da fortaleza, humildad, obediencia, porque hay consagración en nuestras vidas.
Y cuando eso sucede, comienza a fluir el poder de Dios sobre tu vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el Señor en su palabra. Entonces ya no actuamos nosotros, sino que Cristo a través de nosotros. Dios es glorificado a través de nosotros. Amén. Porque nosotros nos quitamos y dejamos que Él viva en nuestros corazones. ¿Por qué no te pones de pie? Usemos el nombre de Jesús, hermanos, no solo para orar, sino que usemos el nombre de Jesús para vivir. En su nombre vivamos hoy, mañana y todos los años que Él nos dará sobre esta tierra. Creo que hay un desafío para nuestras vidas en este tiempo, en esta semana. Hoy comenzamos una nueva semana. Pregúntese usted, o preguntémonos, mejor dicho, y hagámonos esta pregunta: ¿estoy pensando? Repite conmigo: ¿estoy pensando? Ponga su mano aquí en su. ¿Estoy pensando? ¿Estoy hablando? ¿Estoy actuando verdaderamente en el nombre de Jesús? Wow. ¿Será que estás pensando hoy en el nombre de Jesús? ¿Estás hablando hoy en el nombre de Jesús? ¿Estarás actuando hoy verdaderamente en el nombre de Jesús? Quédese con esa pregunta, pregúntese. Hágase una autoevaluación, examínese usted. Mira, ¿en qué cosas tal vez necesitas mejorar? Preguntémonos: Señor, ¿en qué necesito mejorar? Pídele sabiduría en su nombre y Él te mostrará y te dirá en qué área de tu vida necesitas mejorar para bendecirte. Pero aquí lo bueno es que Dios es bueno y Él nos ayudará. Inclina tu rostro ahí donde estás. Invita a Jesús en tu corazón. Dile: Señor, aquí estoy. Necesito más de ti. Tu nombre no es una simple fórmula, es poder, es autoridad, es una misión. Escuche muy bien esto: el nombre de Jesús no es una fórmula, es una misión, porque necesitamos caminar conforme a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana te doy gracias por esta enseñanza que he compartido con tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, a mostrar el fruto de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, o en nuestras vidas, Señor, y podamos caminar conforme a tu voluntad. En esta hora yo oro por esta congregación y te pido, Señor, que cada día tú nos ayudes a caminar en tu palabra, a obedecer tu palabra, a representarte dignamente como embajadores del reino en esta tierra, Señor, para que tu nombre sea glorificado a través de nosotros, a través de tu iglesia, Señor. Toda honra y toda gloria siempre será para ti. Y yo te ruego, Señor, que tú añadas sabiduría a la mente de cada creyente que está aquí en esta hora, Padre. Tener siempre ese gozo, confiar en ti, que tú eres nuestra fuerza, que en ti, en tu nombre, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tu palabra dice: ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos que están aquí en esta hora. Tú conoces las situaciones que están pasando. Posiblemente, Señor, muchos están confundidos, muchos están teniendo problemas, dificultades, pero en el nombre de Jesús declaramos que saldrán victoriosos, Señor, de esas situaciones que están pasando. Padre, oro por aquellos que están teniendo necesidad de un milagro, que tú traigas ese milagro sobre sus vidas. Aquellos, Señor, que necesitan sanidad en su cuerpo, que tú traigas sanidad en el nombre de Jesús. Dile al Señor: ayúdame a caminar en tu nombre. Quiero ser un embajador, representarte a ti dignamente, pero ayúdame, dile al Señor, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias te doy por este pueblo, por tus hijos, por esta congregación, declarando que lo mejor de sus vidas está por venir. Declarando, Señor, que en estos días tú te mostrarás poderosamente sobre sus vidas. Si quieres reconciliarte con el Señor, aceptar a Cristo, ahí donde estás, repite esta oración conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Lávame más y más de mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida, Señor. Precioso Espíritu Santo, dame fuerzas, guíame en todo tiempo, y donde quiera que yo vaya, seas tú mi guía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y Señor, te prometo y hago un voto contigo esta tarde, que te seguiré, caminaré conforme a tu palabra, y solamente te pido que tú me uses en el nombre poderoso de Jesús. Repite esta declaración de vida conmigo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Señor. Viviré bendecido, prosperado y en victoria, porque lo mejor de mi vida está por venir. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén.